¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Pues ya estamos listos para nuestra clase una vez más, nuestra acostumbrada clase de los martes. Y siempre es una bendición de Dios poder compartir con ustedes y estar juntos, sobre todo en la enseñanza de las Escrituras. Hemos estado aprendiendo en la primera carta a los Corintios algunos temas y ya estamos en esta parte de la carta en donde el apóstol Pablo empieza a dar una serie de instrucciones acerca de cómo debemos de vivir dentro de la iglesia. Precisamente el capítulo número 11, que es el capítulo que ya comenzamos a estudiar, nos ha mostrado la necesidad de vivir de acuerdo a los principios que rigen, no solamente han sido impuestos por el apóstol Pablo, sino que Dios los ha traído a la iglesia a través del tiempo, por medio de su palabra, para que vivamos de una manera ordenada. Y siempre es importante recordar estas cosas. En ocasiones parece que estos temas no tienen mucho sentido porque no los estamos viviendo de una forma directa, pero sí es importante que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de recordar estas cosas una y otra vez para precisamente no caer en estas fallas, en estos errores o en estas situaciones pecaminosas. Empezamos con la primera sección de este capítulo número 11 la semana pasada y hablamos acerca de la necesidad que cada creyente tiene de poder mostrar un corazón sumiso a Dios. ¿Cómo mostramos un corazón sumiso a Dios? Cuando nos sometemos a la cabeza, cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así es que mostramos un corazón sumiso, pero también, obviamente, manifestamos públicamente que somos obedientes al orden de Dios en cuanto a hacer las cosas dentro de la iglesia. Y es que sabemos que uno de los problemas más importantes en la iglesia de Corintio es que había algunas hermanas que no querían mostrar esta sumisión. Ellas estaban creyendo que debido a la libertad que ahora tenían en Cristo, ellas podían hacer lo que quisieran. Y entonces ellas empezaron a descubrirse dentro de la iglesia cuando ellas estaban orando. Entonces el apóstol Pablo trae una corrección y muestra la importancia de que nosotros entendamos la necesidad que existe de cumplir nuestro papel, nuestro rol dentro de la iglesia. Pablo jamás habla acerca de una diferencia entre hombres y mujeres. Esto es importante, lo tenemos que ver. Nunca pone en un lugar de menos o nunca pone a la mujer, por decirlo de esta manera, porque creo que el tema es hacia allí, hacia donde vamos. Nunca pone a la mujer como alguien inferior o como alguien menor que el hombre. Jamás lo hace. Pablo no trata este asunto. Pablo, el asunto que trata, y de hecho lo podemos recordar como la palabra del Señor nos lo enseña, que tanto el hombre como la mujer dentro de la iglesia son iguales. Pues eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero, aunque somos iguales, tenemos distintos roles. Es decir, cumplimos distintas funciones. Una de las funciones de las mujeres dentro de la iglesia es precisamente mostrar un respeto, y lo hacían a través de ponerse un manto, ponerse algo en sus cabezas que las cubriera, como lo hacían las mujeres en la ciudad de Corintio, que eran mujeres respetuosas. Yo digo que son las mujeres normales, porque las mujeres que trabajaban en los templos, las prostitutas que trabajaban en los templos, ellas tenían por costumbre cortarse el cabello y mostrar su cabeza descubierta en las calles para que los hombres supieran que precisamente ellas se dedicaban a esto y que podían usar de sus servicios. Las mujeres, con el propósito de verse mejor y no confundirse con ellas, lo que hacían es que mantenían su cabello largo y además se cubrían la cabeza con un manto. Cuando vienen las mujeres a la iglesia, tenemos que recordar que en la iglesia no hay distinción ni en cuanto a nacionalidad, ni en cuanto a sexo, raza, etcétera, sino que todos somos iguales en la iglesia del Señor. Las mujeres pensaron que ellas podían utilizar esta libertad en el sentido de hacer lo que ellas quisieran. Pablo trae esta corrección y les dice, no puede ser así. Ustedes no pueden estar orando con la cabeza descubierta, eso le corresponde al varón. El varón puede orar con la cabeza descubierta porque es la gloria del Señor, pero ustedes son la gloria del hombre y entonces ustedes tienen que estar cubiertas porque esta es una señal en que ustedes están sometidas
en que ustedes están viviendo de acuerdo al principio divino. Jamás Pablo hace menos a la mujer, al contrario. Le muestra un cierto tipo de amor, una honra, para que ellas no pasen la vergüenza de verse como las prostitutas que estaban en las calles en la ciudad de Corintio. Y entonces Pablo les advierte y les dice, bueno, si ya quieren estar así, pues deberían de cortarse el cabello, raparse. Si ustedes quieren hacer estas cosas, ¿qué diferencia va a haber? Y creo que este es el punto importante, que en la iglesia debe de haber una diferencia entre cómo vivimos en la iglesia y cómo vivimos afuera. Los creyentes, indudablemente que tenemos que vivir de forma diferente, no podemos ser iguales a los de afuera y no podemos ser llevados por la cultura, por la moda o por estas cosas, sino que todo lo contrario, debemos de vivir adecuadamente como iglesia, siguiendo los preceptos y los principios de Dios. Ahora, llegamos a una sección dentro del capítulo número 11 de 1 de Corintios que nos muestra una característica muy interesante dentro de la iglesia. Y es esta, vamos a leer esta sección en el capítulo número 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Desde el inicio de la iglesia, como nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, la iglesia se reunía a comer y se reunía también a partir el pan. Ellos se reunían no solamente a pasar un buen tiempo, comer juntos, sino que también participaban de la comunión, de la Santa Cena. En esta oportunidad en que ellos se reunían, pues era un buen momento para compartir, para tener comunión, para estar junto con aquellos que eran menos privilegiados dentro de la iglesia. Ya recordamos que en la iglesia es el único lugar en el Imperio Romano en que todos son iguales. Ricos, pobres, blancos, negros, esclavos, libres, mujeres, hombres, todos son iguales. Y esta es una buena oportunidad para tener esta comunión con los que son menos afortunados. Sin embargo, queridos hermanos, cuando terminaba esta fiesta, esta celebración, se hacía participando de lo que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Comunión. Ellos terminaban esta fiesta que se conoce como la fiesta ágape o la fiesta del amor, y ellos participaban de la Cena del Señor. Y entonces, el énfasis más importante de esta fiesta es que ellos deberían demostrar amor por los demás, compartiendo unos a otros. Esto era parte de la adoración en la iglesia de Corintio. Sin embargo, se comenzaron a introducir unos abusos gravísimos dentro de esta celebración. Había distintos grupos, como los hay en muchos lugares y como los hay también en muchas iglesias, muchos grupos de amigos, muchas camarillas, podríamos decirlo de esta manera. Y la gente comía con su propio grupo, se juntaban con sus amigos y entonces ellos se reunían literalmente como pequeños grupos dentro de un grupo. Y en lugar de tener comunión con toda la iglesia, con toda la familia de Dios, solamente tenían comunión con un grupo pequeño de hermanos. Pablo lo que hace es condenar esta práctica egoísta. Él llama la atención hacia el egoísmo en las fiestas del amor. Y es importante que nosotros veamos que Pablo destaca un punto positivo que surge como resultado de esto. Y esto es importante porque ellos están haciendo esto por egoísmo, pero Dios puede utilizarlo para
mostrarnos quién verdaderamente es y quién no es parte de la iglesia. Por lo menos Dios lo usa para revelar quiénes son o quiénes no son verdaderos creyentes. Otro de los errores del egoísmo que nosotros podemos ver en este texto, hermanos, es que los ricos traían mucha comida para ellos, traían mucho vino, incluso ellos llegaban a emborracharse, mientras que los miembros pobres de la iglesia, que tenían recursos limitados, no traían lo suficiente y muchas veces no traían qué comer. Los ricos, en lugar de participar con ellos e invitarlos, ellos se saciaban, comían hasta saciarse y no se preocupaban si sus hermanos habían comido o no. La fiesta del amor o la fiesta del ágape es una fiesta que había sido pensada para celebrar la comunión que tenían los creyentes unos con otros. Es decir, que ellos estaban haciendo esta fiesta con el propósito de mostrar el amor en comunión con otros de sus hermanos. Obviamente el sentido de esta fiesta fue completamente perdido en la iglesia de Corintio. Probablemente esta fiesta se celebraba cada semana, imagínense ustedes. Y algunos miembros que eran pobres dentro de la comunidad, creyentes que tenían pocos recursos, pues obviamente eran tratados de una forma distinta a la que debían de ser tratados por los creyentes que tenían recursos suficientes. Esto no solamente hería su estómago, sino que también hería su corazón, hería también sus vidas. Esto nos muestra un problema más profundo, podríamos decirlo de esta manera. Esto no es solamente un problema en una fiesta, esto es evidencia de que algo estaba pasando dentro de la iglesia. Y es cierto, porque los creyentes pensaban que ellos eran creyentes importantes, creyentes fuertes, creyentes avanzados, pero ellos no estaban maduros en la fe, ellos solamente eran unos pequeños bebés espirituales, ellos necesitaban todavía que se les diera leche, como lo dice el apóstol Pablo al inicio de la carta. Así que lo que Pablo dice es, mira, mejor no se reúnan, no se junten, porque si van a ustedes a hacer esto de esta manera, es mejor que se vayan a sus casas y allá coman lo que ustedes quieran. Que los ricos coman en sus casas si tienen hambre. Porque si ustedes están tratando mal a aquellos que son menos afortunados que ustedes, en realidad lo que ustedes están haciendo, y quiero que lo veas con claridad, ellos están despreciando a la iglesia del Señor. Esto es importante. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. No solamente ellos estaban menospreciando la iglesia, sino que ellos también estaban, nota por favor lo que dice el texto, es importante que nosotros veamos esto en el versículo número 22, avergonzando a sus propios hermanos. Menospreciando la iglesia, avergonzando a sus propios hermanos. Esta fiesta debería de ser una fiesta para que fueran edificados como creyentes, una fiesta que fuera utilizada para ser de bendición unos a otros. Y sin embargo, esta fiesta estaba terminando en provocar vergüenza en otros creyentes. Así que, hermanos, tenemos que entender que los cristianos no pueden estarse divirtiendo a expensas de sus hermanos. Está mal que algunos de los santos se diviertan a expensas de los demás. Porque una fiesta donde se bebe no es la mejor manera de prepararte para la cena del Señor. Ellos tenían estas comilonas, estas banquetes, estas celebraciones que solamente disfrutaban algunos, pero esa no era la manera en que ellos debían de prepararse para participar de la cena del Señor. Y creo que este es un gran recordatorio para nosotros, en la medida en que nosotros nos estamos preparando para la cena del Señor. Aquí nosotros en la iglesia Fuentes de Agua Viva participamos de la cena del Señor cada segundo domingo del mes y durante la Semana Santa el Jueves Santo, el día que el Señor Jesús comió la última Pascua con sus discípulos, y recordamos estos días de la Semana Santa con mucho agradecimiento y con mucho gozo, por eso es que tenemos servicios estos días.
Pero es importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que debe de haber una preparación de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestro espíritu, para participar de la cena del Señor. No podemos venir y hacer todas estas cosas y luego querer tener esta comunión con el Señor. ¿Se imaginan a dónde está conduciendo esto la iglesia? Estos creyentes creen que están haciendo las cosas bien cuando realmente están ofendiendo a Dios, están menospreciando a la iglesia, están avergonzando a sus hermanos. Por eso, queridos, es importante que nosotros nos preparemos para la mesa del Señor. Cuando nos acerquemos a la mesa, es importante que preparemos nuestro corazón. Por eso Pablo habla acerca de los abusos en la cena del Señor. Noten, versículo número 23. Y entonces Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hay dos ordenanzas que se le entrega a la iglesia. Dos cosas que todo creyente debe de hacer. Y yo te quiero animar en esta tarde a que puedas reconocer estas dos cosas en tu corazón. Si no has hecho alguna de ellas, o te has apartado de alguna de ellas, específicamente a la cena del Señor, no estás obedeciendo la palabra de Dios. La primera de las ordenanzas que se le entrega a los creyentes es el bautismo. Es una señal de que eres creyente, de que te has convertido, y es una señal que le das a todo el mundo como testimonio de que ahora eres parte de la iglesia del Señor. Por eso algunas iglesias toman el bautismo como un acto de ingresar a la iglesia, como si fueras el boleto para ser miembro de la iglesia. Y sin embargo, no es en este sentido, es en el sentido de anunciar que Cristo ha hecho algo en ti. Y el bautismo es precisamente esta obediencia hacia lo que Cristo ya hizo al salvarte, y tú declarar que lo ha hecho, y lo declaras de una forma física cuando vas a las aguas. La segunda cosa que el Señor nos manda es tomar o participar de la mesa del Señor, tomar la Santa Comunión. Hay dos elementos en esta comunión: el pan y el jugo de la vid o la copa. Al participar de la cena del Señor, nosotros afirmamos que pertenecemos a el Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver qué es lo que significa esto. Porque el valor de la experiencia, cuando participamos de estas cosas, depende de la condición de nuestro corazón, de aquellos que estamos participando en ello. Y este es un problema en la iglesia de Corintio. Ellos están llegando a la mesa del Señor, pero con un corazón que no está preparado. Y esto es algo grave. Es importante que nosotros entendamos que participar de la comunión es algo muy significativo para todo creyente. Es importante decir que
Es una cosa bastante seria cuando nosotros recibimos la cena del Señor de una forma descuidada. Los corintios habían pecado celebrando estas comilonas, estas cenas, estas comidas, y obviamente ellos no estaban listos para participar de la comunión. Por eso, noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Pablo les está diciendo que hay enfermos ahí mismo porque ellos están haciendo malas cosas, están participando mal de la comunión. En realidad, la Santa Comunión o la Cena del Señor nos da una oportunidad muy importante de ser bendecidos. Creo que debe de ser uno de los momentos más emotivos en la vida de todo creyente. Participar de la comunión tiene que ser algo de gozo. ¿Por qué? Porque es un momento importante también para crecer espiritualmente si nosotros nos acercamos de la manera adecuada y con la actitud correcta. ¿Qué debemos entonces hacer para que la cena del Señor traiga bendición y no disciplina? Pablo lo explica. Noten primero, hay que mirar hacia atrás. Voy a leer nuevamente los versos 23 en adelante. Fíjate bien. Estamos aquí en 1 Corintios 11, ¿ok? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un gran recordatorio. Participar de la comunión, tomar el pan partido, nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue entregado por todos nosotros. La copa, participar de la copa, nos recuerda la sangre que Él derramó en la cruz como pago por todos nuestros pecados. Y es muy interesante que el Señor Jesús nos llame a recordar su muerte. Es importante, ¿no?, que nosotros entendamos que Él no quiere que recordemos, o bueno, al menos no nos pide: recuerda mi ministerio. Él nos dice: recuerda mi muerte. Recuerda el sacrificio. Recuerda la cruz. Recuerda lo que hice por ti. La copa nos recuerda la sangre que Él derramó, pagando el precio de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y normalmente nosotros no queremos recordar la muerte de nadie, pero Él quiere que nosotros recordemos su propia muerte. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes tenemos que recordar la muerte de Jesús? ¿Por qué Él quiere que lo hagamos y que lo hagamos como iglesia y que todos juntos lo recordemos? Bueno, es que este es el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús murió. Él fue sepultado. No es la vida del Señor, no son sus enseñanzas, no son los milagros lo que va a salvar a los pecadores, sino su muerte, su sacrificio. Por eso es que debemos recordar por qué fue que Él murió. Debemos recordar por qué murió. Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los cargó en Él, en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo Él nos dio de su justicia. Tenemos que recordar estas cosas. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. También deberíamos recordar no solamente por qué murió, sino también deberíamos recordar cómo murió. No solamente Él fue humillado, fue golpeado, fue vejado. No solamente Él fue llevado, sino Él murió voluntariamente. Él fue a la cruz porque Él quiso ir a la cruz. Él se entregó por todos nosotros. Él fue manso, como cordero, fue llevado al matadero, como dice el profeta. Y todo esto fue por amor.
En esto es que conocemos el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su cuerpo en manos de estos hombres malvados, perversos, y sobre su cuerpo llevó todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Entonces no solamente debemos recordar que Él murió, el mensaje del Evangelio, sino que también cómo murió. Esto no es simplemente recordar algo histórico que sucedió, algo que pasó en la vida de un hombre, cómo fue llevado a la cruz. No. Esta es una realidad espiritual. Cristo, en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y lo que hacemos en la cena del Señor es que tenemos comunión con este Salvador. Tenemos comunión con nuestro Señor. Participamos con Él. Por eso, queridos, es importante mirar hacia adelante. Nota, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es algo hacia el futuro. Y lo hacemos hasta que Él venga, hasta que Él regrese. El regreso del Señor Jesucristo es la maravillosa esperanza de la iglesia y de los creyentes, porque el Señor Jesús no solo murió por nosotros, sino que Él resucitó, Él ascendió al cielo y va a regresar para llevarnos allí con Él. Los creyentes estamos esperando esta venida gloriosa. Y hoy en día que vemos que la maldad está creciendo de una forma descomunal y que la mentira es algo que forma parte ya de la sociedad y que las personas creen engaños y todas estas cosas, decimos, Señor, ven pronto, pero no falta mucho. El Señor está cerca, hermanos. Lo que estamos viviendo no es normal. La agonía que está mostrando la tierra, el dolor supremo. Pablo lo dice en su carta a los Romanos en el capítulo número 8, la tierra gime, anhelando el regreso, la venida del Señor Jesús. Y así deberíamos de anhelar nosotros que Él venga hasta que Él venga. Él va a regresar. Y la esperanza que tenemos como creyentes, queridos hermanos, es que cuando nosotros le veamos a Él, vamos a ser semejantes a Él. Noten lo que dice Primera de Juan. Acompáñenme por favor rápidamente a Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Seremos semejantes a Él, hermanos. Tal vez hoy en día tenemos muchas fallas, todavía no somos lo que queremos ser, estamos en el proceso de santificación, pero va a llegar un momento en donde ya no va a ser así. Por eso es importante, regresando a nuestro texto, en 1 Corintios capítulo número 11, que no solamente veamos hacia adelante, sino que veamos hacia adentro, hacia nuestro interior. Noten lo que dice Pablo. Regresamos a 1 Corintios 11. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado. Nota cómo lo dice. Verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte de Cristo, el sacrificio que hizo por todos nosotros. Y si nosotros tomamos esta comunión indignamente, ¿qué significa indignamente? Bueno, hay varias cosas que podemos decir de participar de la cena indignamente. Pero es importante que nosotros examinemos nuestro corazón. En algunos momentos los creyentes lo que hacen es
menospreciar la cena del Señor. ¿Cómo menospreciamos la cena del Señor? Cuando no le damos la importancia suficiente. Cuando pensamos que es un ritual más. Todos lo hacen, está bien. Menospreciamos la cena del Señor. Menospreciamos la cena del Señor cuando no tenemos en cuenta el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y hay pecados en nuestras vidas que todavía no traemos ante el Señor para que nos perdone. Pecados que no nos hemos arrepentido. Por eso es importante examinar nuestro corazón, juzgar nuestros pecados, confesarlos ante el Padre. Porque ir a la mesa teniendo pecado no confesado nos hace culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el pecado fue lo que clavó a Cristo en la cruz. Si nosotros no juzgamos nuestros propios pecados, hermanos, Dios va a juzgarnos. Y obviamente Él va a disciplinarnos hasta que confesemos y nos apartemos de ese pecado. Pablo dice, hay muchos enfermos y debilitados, hombres y mujeres que están siendo disciplinados por sus prácticas pecaminosas y porque no tienen cuidado de entender que este es un momento importante en la vida de la iglesia. Ese no es cualquier momento, no es solamente un acto más. Este es el momento de la iglesia, es la cena del Señor. Sin tratar de traer mayor importancia a la cena del Señor de la que debe de tener, ni querer hacer de esto un acto ultra religioso, es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la cena del Señor y que la tomemos dignamente. Obviamente, lo que hace el Señor cuando alguien viene a la mesa y no se examina y participa de la mesa del Señor, tomando la comunión sin tener cuidado de su propia vida, entonces esta disciplina es la manera en que Dios, de una forma amorosa, trata con sus hijos para alentarlos a que crezcan, a que maduren, a que entiendan lo que están haciendo. Esto no es una condena criminal, esto no es que Dios es un juez y castiga porque no le gustó cómo te apareciste en la mesa, no es esto, es un acto de amor. Porque la disciplina tiene esta oportunidad. Si nosotros vamos al libro de los Hebreos, que quiero decirte, el libro de los Hebreos es un gran libro y sobre todo aquí en el capítulo número 12, tiene un fundamento acerca de la disciplina. Y aquí en Hebreos, en el capítulo número 12, lo que nosotros vamos a ver es el propósito de la disciplina. Nota bien, capítulo número 12 de Hebreos, voy a leer el verso número 10. 12:10, aunque desde el verso 1 hasta el 12 habla de la disciplina. Escucha esto. Empiezo aquí. Verso 10, sí. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina del Señor es para provecho de nuestras vidas, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto, la disciplina da fruto, hermanos. Por eso es importante que nosotros veamos dentro de nuestro interior, analicemos nuestras vidas, entendamos que no podemos venir a la mesa con pecado. Ahora, quiero ser enfático en este sentido, de que hay muchas personas que dicen, bueno, entonces como no puedo ir a la mesa con pecado, pues entonces no voy a participar de la mesa porque yo vivo en pecado. Si tú no participas de la mesa del Señor porque tienes una vida pecaminosa y entonces prefieres no participar de la cena para que no seas disciplinado, tú no eres creyente. El verdadero creyente le va a doler su pecado, le va a pesar su pecado, se va a sentir mal con su pecado. No quiere pecar. Pero si tú prefieres pecar,
Estás prefiriendo el pecado al sacrificio de Cristo. ¿En qué te convierte eso? ¿Eres hijo? No. La palabra del Señor nos enseña que nuestra fe se demuestra o se muestra con obras. La fe no viene por las obras que hacemos. Las obras son resultado de nuestra fe. Y nuestras vidas muestran que verdaderamente hemos sido salvados. Los verdaderos creyentes no quieren andar en el pecado, se apartan del pecado. No quieren la maldad, se apartan de la maldad. ¿Cómo entonces un verdadero creyente podría preferir el pecado a buscar el arrepentimiento, a buscar el perdón del Señor? ¿Cómo puede estar tan cómodo viviendo con ese pecado y no queriéndose arrepentir de él? Esto no puede suceder. Un verdadero creyente va a hacer lo posible por ser libre de ese pecado y va a venir reconociendo lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Con esa confianza venimos delante del Señor sabiendo que nos perdona. ¿Cómo por qué no íbamos a querer venir? Lo único que podemos obtener si traemos nuestro pecado delante de Dios y nos arrepentimos de Él, lo único que podemos recibir es su perdón. ¿Por qué no venir? ¿Por qué no quererse apartar de ese pecado? ¿Por qué preferir vivir en ese pecado? Eso es tomar como indigna la cena del Señor. Es importante. Hermanos, hay que mirar en nuestro interior. Aunque la disciplina del Señor es algo beneficioso para nuestras vidas porque va a alentarnos a crecer, a madurar. Entonces Pablo nos dirige ahora, regresando a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 11, a que debemos de ver a nuestro alrededor. Versículo número 33. Escucha esto. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, nosotros no debemos de mirar a nuestro alrededor con el propósito de criticar a los demás. Tenemos que aprender a discernir el cuerpo del Señor. Por eso dice versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Hay que aprender a discernir el cuerpo del Señor. Y obviamente debemos discernirlo, puede ser en doble sentido. Me gusta esta parte del comentarista Warren Wiersbe, que dice que debemos discernir su cuerpo en el pan, pero también en la iglesia que nos rodea. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. La cena debería ser una demostración de la unidad de la iglesia, pero eso no lo podemos ver en la iglesia de Corintio. Fin de la cita. Eso no lo podemos ver en la iglesia de Corintio. De hecho, la cena era una muestra de la desunión que había entre ellos. Cada quien hacía lo que quería. La cena del Señor es un momento importante en la familia de Dios. Y este es un momento en que la familia desea que todos sus hijos estén amándose, que todos sus hijos estén interesados los unos por los otros. Por eso es importante que entendamos que un verdadero creyente jamás se va a acercar al Señor mientras él al mismo tiempo está separado de otro creyente. ¿Por qué, hermanos? Noten lo que dice 1 Juan 4:11. Voy a ir ahí. 1 Juan, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, capítulo 4, versículo número 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ningún verdadero creyente
va a venir a la mesa del Señor sin estar listo. Hermanos, preparémonos. Aquí en la iglesia, cada segundo domingo del mes, participamos de la comunión. Sepamos que ese día preparemos nuestro corazón con anticipación. Obviamente, un no creyente no puede venir a la mesa, no puede acercarse a ella. Pero, hermanos, como creyentes hablamos. Si un verdadero creyente no está bien con Dios, con el Señor y con sus hermanos, no debería acercarse a la mesa. Debería de reconsiderar si es salvo o no. Si está obedeciendo mandato, 1 Juan 4, versículo número 11. Si está amando a Dios y amando a sus hermanos. Obviamente que tenemos que hacer algo. Y Pablo, regresando a nuestro texto, pone esto. Espérense. Coman en sus casas. No se reúnan para juicio. Hermanos, es importante tomar un tiempo antes de participar de la cena, aquietar nuestro corazón y estar bien con el Señor. La cena del Señor, hermanos, no es un momento para arreglar los pecados que tengo pendientes durante el mes. No, hermanos. A la cena hay que venir con dignidad. Aprovechamos ese momento muchas veces para hacer un acto de confesión, sí, pero no debería de ser la cena del Señor un acto de confesión, debería de ser un acto de gozo, de alegría, un acto de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tengamos cuidado de nuestras vidas espirituales, hermanos, y de lo que hacemos en Cristo. Vivamos para Cristo, vivamos para el Señor. Participemos de esta comunión. Tenemos que recordar que cuando estamos levantando la copa, es la copa del nuevo pacto en su sangre. No es cualquier copa. Es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros para darnos salvación y vida eterna. La iglesia de Corinto tenía que saber estas cosas. No podía seguir igual, no podía seguir haciendo las cosas así. Tenían que cambiar. Pablo los instruye en este sentido y quiero decirles que esta es la primera vez que nosotros encontramos esta instrucción en la iglesia del Señor Jesucristo. No hay otro lugar en donde nosotros veamos una enseñanza tan específica y tan importante respecto a participar de la cena del Señor. Es bien interesante porque el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo y lo vemos en Mateo capítulo número 28, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es todo lo que nos dice. Sabemos que debe de ser por inmersión en el agua, porque la palabra bautizo del griego baptizo significa eso. Y sabemos que lo tenemos que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque fue como lo dijo el Señor Jesús que lo hiciéramos. Pero respecto a la cena del Señor tenemos algo más interesante aún. Prepara tu corazón, aquieta tu mente, aquieta tu corazón. Tienes que estar bien con Dios. Y no digo tienes en el sentido de tienes, no, lo digo en el sentido de vive para Cristo. Es un gozo, hermanos. La iglesia de Corintio recibió esta instrucción del apóstol Pablo y nosotros el día de hoy hemos aprendido que tenemos la necesidad de preparar nuestras vidas cuando estamos juntos como iglesia, cuando nos reunimos en el Señor, cuando participamos de la comunión en Cristo Jesús. Que la próxima vez, hermano, que tengas el pan y el jugo de la vida en tus manos, estés preparado. El evangelio lo vivimos todos los días, no solamente el día de la comunión. Y yo te pido en el nombre del Señor que te prepares, que prepares tu corazón, que prepares tu mente para la cena del Señor. Oremos. Padre, gracias
Bendito sea, Señor, porque nos ayudas a recordar lo que tú hiciste por nosotros. Esto es un recordatorio, Señor, de lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, sino que tú tuviste que hacerlo por todos nosotros. Nos ayuda a ser humildes, a mantenernos firmes, a amarte. Y te damos gracias, Señor, porque tu bondad es tan grande que quieres enseñarnos la mejor manera de hacerlo. Todas estas instrucciones que nos has dado, Señor, a través de esta escritura, por medio de la iglesia de Corintio, a través del apóstol Pablo, son de mucha bendición para nuestras vidas, porque nos anima a vivir para ti y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a tener un corazón limpio, recto, delante de ti cada vez que vengamos a la comunión y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero verlos pronto, si el Señor lo permite, con la ayuda de Dios. Quiero nada más compartirles que estoy utilizando mi Biblia nueva. Y mi otra Biblia, tenía muchos años con ella y la tuve que mandar a restaurar y tuve que conseguir una nueva. Y me está gustando mucho esta Biblia y agradezco al Señor que me permite tener una herramienta como esta para poder enamorarme más de la Escritura. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que tengan una linda tarde. Bendiciones.